vemos un desacoplamiento espacial de las actividades productivas debido al avance tecnológico. El transporte y la comunicación achican el mundo. Al achicar el mundo, la capacidad de organizar la producción de manera diversificada cambia, pero ya no es como uno imagina que una deslocalización es transportar una industria de autos de Francia a otro país. Lo que sucede es que se desacoplan. El diseño se hace tal vez en Francia, los motores se hacen algunos tal vez en Brasil, los chasis se hacen en otro lugar y todo esto se termina vendiendo en Estados Unidos o en algún quinto lugar. Hay un proceso de descomposición de las formas de producción. Pero el otro elemento muy importante, que es un beneficio y también una amenaza, y vemos de nuevo el costo-beneficio de la globalización, es que la globalización por primera vez penetra los bienes no comercializables históricamente. ¿Qué quiere decir esto? Nunca hubiéramos podido imaginar, además del transporte, los seguros y el turismo, que muchos otros bienes de servicios podían ser comercializables. Pensemos en hoy las auditorías de países anglófonos en ciertas ciudades de la India. Pensemos en los call centers en que uno levanta el teléfono, como me pasó el otro día para llamar a Air France, apreté el botón de español, me atendieron con un acento raro, raro para mí, y yo tuve la curiosidad de preguntarle a la señorita, le dije, ¿a dónde estoy hablando? Usted está en Windsor, Canadá. ¿En Windsor, Canadá? ¿En inglés? ¿En español? Bueno, por alguna razón, Air France armó un call center allí. Esto era impensable en el pasado. Y esto va a tener muchas consecuencias en términos de la economía política de la globalización. El número de ciudadanos y de trabajadores que pueden percibir la amenaza de la globalización se ha expandido, de manera que el efecto sobre el juego político de la globalización genera otro tipo de equilibrio. Hay un fuerte crecimiento de los servicios derivados de la tecnología de la información. Contabilidad, finanzas, logística se pueden deslocalizar. Fíjense, esto es un indicador de la especialización mundial. ¿Qué tiene aquí este cuadro? En el eje vertical se muestra el grado de especialización en los servicios y en el eje horizontal el grado de especialización, discúlpenme, en la industria. Normalmente, estos gráficos tradicionalmente, como en nuestra cultura tenemos una pasión por asociar el desarrollo de las naciones al desarrollo industrial, a pesar de que nos olvidamos que el sector industrial genera entre 15 y 25% del empleo y el sector servicios a nivel global genera en un punto medio en torno de 40% del empleo, la noción de modernidad heredada de nuestros abuelos y nuestros padres y de la revolución industrial centra la noción de desarrollo en el sector industrial. Yo quise hacer algo que es simplemente impresionista, que es poner la agricultura, y también porque me interesa esto en América Latina, poner la agricultura y los servicios en un eje de especialización. ¿Qué es la especialización? Es lo que se llama los saldos netos del comercio. ¿Qué es lo que revela el comercio? Cuánto uno exporta de un bien y cuánto uno importa es como la revelación de la especialización concreta. Y entonces fíjense dónde está América Latina, en su conjunto. Después, como anzuelo, si alguien quiere, tenemos a todos los países en otro gráfico, pero por razones de tiempo lo guardo en el anexo. América Latina tiene una posición de especialización extremadamente desfavorable en la industria y menos desfavorable, pero tampoco favorable en servicios. Acá adentro vamos a ver países con situaciones extremadamente diferentes. El caso de Uruguay van a ver que es interesante y lo cito al final. ¿Qué pasa con un país como el Reino Unido? El Reino Unido es la cuna del viejo modelo
de la modernización y el desarrollo social, es decir, es la cuna de la revolución industrial. Como todos ustedes saben, les va a costar encontrar marcas de muchas cosas del sector industrial que aún sean producidas en el Reino Unido. Algunas, como Jaguar, se las llevaron a la India. Es muy eficiente en servicios, súper especializado, y está a la izquierda de la curva, es decir, es desespecializado en industria. Estados Unidos, muy en servicios y más industrial que el Reino Unido, pero tampoco es una potencia industrial, su base industrial se está contrayendo. ¿Qué pasa con Alemania? Está por aquí. Alemania sí conserva en bienes de capital un tejido que a nivel de Europa es la fuerza viva del sector industrial europeo. Francia, mucho menos, y no tan fuerte en servicios como Inglaterra. A pesar que con François siempre discutimos que en los próximos 25 años los servicios en Francia van a explotar, porque los chinos, ¿dónde van a ir a probar comida, vinos, pasearse por algún chateau? Vamos a estar todos atendiendo a chinos en lugares de lujo, etcétera, etcétera. Fíjense el caso de Hong Kong. Hong Kong era un país de bajo costo. Hong Kong era un país de bajo costo que producía textiles con mano de obra barata. Ese Hong Kong desapareció y hoy Hong Kong es un país desespecializado en industria y súper especializado en servicios. Es la punta de lanza de una parte de China porque su transición al capitalismo no la hizo en los últimos 20 años, sino que viene de antes. El caso de Japón, súper industrial, sigue siendo, no crece, pero industrial. A los fetichistas de los fierros, obviamente Japón los tiene que fascinar. Ahora, ¿qué concluimos con esto? Con esto concluimos que importantes desventajas en América Latina en términos de la industria. Salvo el caso que después veremos de Brasil y un poco de México, pero amenazado por la competencia asiática, América Latina revela fuertes desventajas comparativas en la industria. No quiere decir que no haya nichos industriales de alto potencial, pero globalmente no parece ser el sobreviviente de la fase del capitalismo industrial para los próximos 20-25 años. La industria parece exclusivamente focalizada en algunas economías desarrolladas, no todas, no Inglaterra, no varias economías europeas, España está en los puntos de la izquierda, básicamente en Alemania, tal vez, y está muy por verse, un poco en Italia en algunos sectores, Francia en alguna medida, y luego game over. Pero sí en muchos países de Asia. México, y acá América Latina, tiene rasgos interesantes. En el mundo se tiende a hablar de América Latina como si fuera todo el mismo club, y se olvidan de las rivalidades que puede haber, no solo entre Nacional y Peñalor, pero entre los diferentes países. Todos estamos esperando a ver si Uruguay después de la Copa América llega y de nuevo le genera un pánico en el Maracaná en el 2014. O sea que las rivalidades son importantes y esa idea de que América Latina es un todo no es así. El ejemplo de México es bueno porque México sufre la competencia de los nuevos actores industriales de Asia y el Mercosur es traccionado por Asia. Tenemos intereses y visiones diferentes. En ese sentido, esta región en particular, estamos en Uruguay, pero esta región tiene una fuerte complementariedad con Asia. Un elemento interesante es que en los Estados Unidos, esta nueva estructura de desacoplamiento de bienes y servicios ha aumentado el número de habitantes que pueden percibir, en las encuestas lo transmiten, percibir amenaza a sus empleos, de 10 a 30%. Esta es una pregunta sobre la globalización en América Latina. ¿Cuántos pueden estar amenazados o percibirse amenazados en un país como México? Y las consecuencias son, ¿qué puede pasar con los equilibrios
políticos y sociales. Desventajas comparativas en los servicios en comparación con las economías desarrolladas. Ya vimos que América Latina, salvo Brasil y México, que tienen economías más diversificadas, no manifiesta ventajas comparativas en la industria, pero tampoco las manifiesta en servicios. Entonces, ¿está condenada a una forma de desarrollo agrario inevitable? Bueno, aquí lo que quiero explorar con este cuadro impresionista, y a pesar de que la conferencia, no, les confieso, no fue hecha para Uruguay, Uruguay estaba antes que llegar aquí en mis ejemplos, el caso de Uruguay inspira la discusión sobre algo poco explorado en la visión del desarrollo. Contra el fetichismo de los fierros, uno podría pensar en cómo potenciar la asociación primarios-servicios. Y en esto comienzo con algo que es muy común entre muchos economistas, que es la maldición de las materias primas. Se supone que si uno tiene una herencia, sistemáticamente está condenado, o sea que más vale ser pobre, viejo y enfermo, que rico, sano y en buena salud, porque eso querría decir que uno puede perder todo. Bueno, tengo alguna resistencia a la idea que no somos capaces de administrar ciertos beneficios naturales. En este sentido, la combinación sector primario, sector servicios, hay algunos ejemplos muy embrionarios en América Latina, en general en países pequeños, porque son los que tienen que confrontar la realidad más rápido. Países más grandes se pueden tentar con ciertas ilusiones, países pequeños, como contestaba con la sustitución de importaciones, chocan contra la realidad mucho más rápido. Y en este caso Uruguay, que ustedes conocen, es un caso. Costa Rica hace intentos en este sentido, República Dominicana también. En Uruguay, una combinación interesante es la nueva fase de revitalización del sector agroindustrial, y al lado de esto, ese fenómeno que uno observa en los datos de Uruguay, del crecimiento en la creación de software y exportación de software, tomando ventajas de un capital humano más elevado que el promedio de las regiones de habla hispana, y al mismo tiempo de una infraestructura que ciertamente puede y debe ser mejorada, que le permite entrar en estos sectores. Cada vez es más difícil para la mayoría de los países acceder al club industrial, pero ¿es este el único sendero de desarrollo? No estoy haciendo un fetichismo a la -1, pero me parece que esto debería ser discutido, y en el ambiente intelectual latinoamericano es particularmente importante someter a crítica la visión tradicional del desarrollo económico. Hay unas pocas excepciones. El caso de Brasil, efectivamente, es una economía continental que ha desarrollado a partir del proceso de sustitución de importaciones una potencia y una diversidad de su sector industrial fenomenal, pero esto no quiere decir que no haya interrogantes, y el nuevo y antiguo, como ustedes lo conocen, proteccionismo brasilero, que se dedica hasta a ocuparse de las bolsas de arroz que vienen del sur, no es inerme a fenómenos como la enfermedad holandesa, que puede surgir con el boom de las commodities. De manera que ni siquiera en Brasil sabemos bien cómo va a ser la estructura de su sector industrial en los próximos 20 años. Entonces, la globalización 2 fortalece y profundiza en parte la especialización tradicional de América Latina. Pero sabemos que, si bien, como dije, mejor ser un buen administrador de una riqueza natural que pensar en cómo construir necesariamente a partir de la pérdida de esa riqueza o la destrucción, esta riqueza, la de los recursos naturales, es extremadamente volátil. ¿Y qué le pasa a uno cuando maneja en un lugar volátil? Bueno, o se lo saca el seguro, o mejor que lo obliguen a sacarlo. De esto, ¿qué quiere decir? Es que no rechazar las dotaciones naturales no quiere decir no administrarlas de la manera más inteligente posible. En esto podemos citar el caso de Chile, con su fondo de estabilización, que no contraría
sus recursos naturales, pero consciente de la volatilidad de ellos, construye instrumentos que le permitan estabilizar. No lo hago hoy, pero en la discusión macro, en una serie de observadores, uno ve que Chile tiene, en términos de estos temas, como ustedes saben, en el tema educativo tiene otros problemas, en términos de estos temas, una robustez considerable. Estos sectores son muy volátiles y debe pensarse cómo se administra una economía en ese marco. La fortaleza macroeconómica y una situación fiscal muy sólida son elementos fundamentales para poder reaccionar a los choques imprevistos del sector externo. Ahora, ¿qué sucede con los productos primarios y la intensidad tecnológica? Esto es un tema que nosotros los latinoamericanos deberíamos explorar mucho más. Hay mucho para decir sobre la capacidad de aliar elementos de las nuevas disciplinas como la biotecnología, el trabajo con plantas, lo que pasa en los sectores vitivinícolas. Con François el fin de semana pasado teníamos que estar en una reunión en Bordeaux y nos contaban desesperados en un sector que está sufriendo mucho, que es el del vino en Francia, que su salvación hoy es Asia. Los asiáticos quieren copiar y se compran con el peso que tiene los vinos más caros de Francia. La preocupación de algunos de estos traders era que se están exponiendo demasiado a China. Entonces, el punto es cómo podemos trabajar sobre lo que es la dotación natural y agregar tecnología. Pero esto tiene perdedores y ganadores en todos los países de la región. Entre países, como bien mostró François, existen estos elementos de diversidad entre países, de distancias, pero también al interior de los países. La globalización es más impredecible y más brusca. Y cuando uno está en materias primas, la brusquedad se agudiza. El potencial efecto en los servicios es mayor y más diversificado. Consecuencia, más sectores que pueden tener percepción de amenaza de la globalización y por lo tanto los equilibrios políticos se desplazan. Más o menos desigualdades, ya han tenido una clase magistral sobre el tema. Algunos problemas como los costos de ajustes. ¿Los salarios se fijan en Asia? ¿Es ese nuestro benchmark para el desarrollo? La presión descendente sobre salarios y los riesgos de deslocalización. Esto genera tensiones potenciales y conflictos entre los países. Recursos naturales y lo que llamo como tal vez una era neomalthusiana. Hoy en día América Latina representa algo más, por si se perdieron en mi aceleración, vamos a discutir rápidamente estos temas en la región. Hoy en día América Latina representa algo más del 8% de la población mundial y llegará al 12% en 2050. Como bien señaló François, gran parte de la transición demográfica de América Latina ya ha sido realizada, sin medidas muy centralizadas. Países como Brasil han reducido a la mitad su tasa de fertilidad. Países como los del Cono Sur ya tenían, por ser un desarrollo más anterior, ya habían entrado en el proceso de convergencia demográfica. Pero ¿qué pasa en el mundo? Y bien, lo que pasa en el mundo puede ser en algún sentido una esperanza para América Latina, pero también es una preocupación. El mundo va a pasar hacia el año 2050 de 6.000 millones de habitantes a 10.000 millones de habitantes. 2.000 millones más de asiáticos y 2.000 millones más de africanos. Estas son las previsiones de los demógrafos. En el caso de Asia, lo que se espera es un fuerte crecimiento, no solo de la población, pero también del ingreso. En el caso de África, la deuda de África en términos de desarrollo con sus poblaciones es el último sector del planeta donde resulta aún absolutamente impredecible y casi difícil prever el sendero de desarrollo. Pero en todo caso, en los dos
creciente población, 4.000 millones más de habitantes. Ahí ven los datos de población, ven que Europa desciende, Estados Unidos leve aumento, América Latina el aumento que vimos, y la explosión viene de África y de Asia. Esto quiere decir que va a haber más ingresos, cambios en los patrones de alimentación y más población, creciente demanda de alimentos. Según la FAO, el incremento para el 2050 de la producción de alimentos necesaria para alimentar a esta nueva población es del 70%. ¿Puede América Latina jugar algún rol en esta dinámica de largo plazo? Bueno, para saber esto y no entrar en una fábula, ¿qué mira uno para saber la capacidad de producción de alimentos? Y uno tiene que mirar la distribución mundial de tierra y de tierra cultivable. ¿Y qué nos dice la data de los geógrafos? Y nos dice que hay límites estrictos en Asia para la extensión de las tierras cultivables. Latinoamérica tiene 23% de la tierra potencialmente cultivable del mundo, 17% de las pasturas. Aquí hay un error, dice 0% y en realidad es 10%, pero tiene solo el 10% de la tierra efectivamente cultivada. ¿Qué quiere decir? Es que la capacidad de insertarse en esta demanda tiene una duplicación potencial de la tierra cultivable. Pero es que solo alcanza con tierra cultivable para aprovechar el lado ventajoso de esta especie de congestión de gente que se viene. No, hace falta tener agua dulce. Entonces, ¿cómo es la distribución de agua dulce? Latinoamérica tiene el 31% del agua dulce de renovación permanente del planeta, o sea que tiene una oferta excedente de recursos hídricos renovables. Esto dice, así rápidamente, para un economista que se mete en territorios que le son un poquito ajenos pero indispensables, que la sustentabilidad de la superficie cultivada en la región hay combustible para sostener la duplicación del espacio cultivable. Ahora, vamos a los agrónomos y les preguntamos, ¿qué estiman ustedes que es la capacidad de crecimiento por factores de tecnología, productividad, tierra y agua de la producción de América Latina en el sector agrícola? No entraré en detalles, allí a la derecha está descompuesto 3 escenarios con la contribución de productividad y de espacio físico y abajo las curvas de crecimiento. ¿Qué nos dicen? Que América Latina puede duplicar o triplicar su producción de alimentos. Ahora, ¿qué pasa con una situación de estas características? Les he contado un potencial y consistente inserción que pondría en cuestión la popular entre muchos economistas maldición de los recursos naturales, o bien una maldición si uno no los administra como corresponde. Siempre me fascina el caso de Noruega, un país educado, pero que se ha descubierto productor de materias primas, cómo administra su riqueza y no ha tapado los pozos. Ha explotado su riqueza natural, pero con un sistema institucional suficientemente consensual y sofisticado, sabiendo que encima son recursos no renovables, lo cual no es el caso de los recursos agrícolas, construyendo los instrumentos para administrarlo. Ahora, esto no es tampoco tan fácil y sin costos. Población mundial y crecimiento del ingreso llevan a incentivos para el aumento de un modelo agroindustrial moderno y con agregado de tecnología en Latinoamérica. Sin embargo, aumenta el riesgo de deforestación. La deforestación y el sobreuso del suelo pueden conducir a empeorar el cambio climático y esto puede poner en cuestión la gobernanza mundial. ¿Qué quiero decir con esto? No es tanto el caso de Uruguay, pero sí es el caso del boom sojero en Brasil, que va corriendo la frontera del Amazonas, y vamos a ver con algunos datos que esto puede llegar a ser impresionante.
en algún punto, tal vez otros países del planeta, preocupados por el cambio climático, se pregunten, como una vez me dijo alguien, si el gobierno de Estados Unidos no era tan importante para el planeta que deberíamos participar todos en su administración con algún voto. Puede ser que algunos digan que la Amazonia es demasiado importante para el planeta y que la soberanía individual de Brasil pone en riesgo algunos temas de sustentabilidad. Pero también el crecimiento del sector productor de alimentos puede producir en algunos países conflictos étnicos con los pueblos originales que ocupan tierras que pueden ser deforestadas. Y ahí hay un problema de gobernanza local. Fíjense por qué esto es un tema. Esta dinámica genera presión sobre el patrimonio forestal. Un fenómeno socioeconómico muy interesante es el de los campesinos empobrecidos del sur de Brasil, que por el precio de la tierra en las zonas de Mato Grosso, una hectárea de un campo de Brasil permitía comprar 5 o 10 hectáreas en el Mato Grosso. Se desplazaron y se ha desplazado la frontera agrícola, pero a costa de destrucción de patrimonio forestal irreemplazable. McAllister muestra que sin intervención más de la mitad de la selva amazónica podría ser destruida o degradada en 2030. La superficie deforestada por año en Brasil, se ve allí, no ha bajado, de manera que esto puede generar un problema de gobernabilidad a través del vector de la aceleración del cambio climático. ¿Qué pasa en América Latina con algo que cuando una mira, no quiero nombrar ninguna cadena, pero cualquiera que sea en español o los noticieros, uno ve que en el resto del mundo los conflictos étnicos, religiosos y lingüísticos, ayer se ha escuchado que la ETA ha definitivamente bajado las armas. Ahora, ¿qué revela esto? En un país súper desarrollado como España, el conflicto nacional basado en la identidad lingüística es un problema serio de equilibrio político. ¿Qué pasa en América Latina? Y tenemos poco de esto. Esto es un activo. Hay una gran homogeneidad lingüística intrapaíses, entre países. El índice de la derecha muestra una serie de países y lo que se llama índices de fragmentación lingüística. Aquí van a ver que en América Latina el grado de fragmentación lingüística es bajo, pero todos lo saben por observación, salvo en algunos lugares. Bolivia, Perú, Ecuador en parte. Ahora, ¿qué pasa con el índice de fragmentación religiosa que genera guerras en gran parte del mundo? Y el índice de fragmentación religiosa hoy es una preocupación esencial y da para programas políticos extremadamente preocupantes. Una encuesta de la semana pasada muestra que el Frente Nacional en Francia, uno de sus ejes es el problema de la inmigración y las dificultades de gestión de la integración, podría llegar a 20% en las próximas elecciones. Problemas de este tipo se ven en Holanda, en la riquísima Noruega, no está desprovista de un personaje que ha hecho volar 80 personas en nombre de la identidad noruega contra la invasión étnica o religiosa. Hay elevados niveles de fragmentación étnica en algunos países, como Bolivia, Perú, Ecuador y México, Guatemala y de una manera un poco particular en Brasil. Esto puede llevar a conflictos étnicos por la ocupación de la tierra e incluso el caso del separatismo como desafío político en Bolivia, un país cercano a nosotros, con la tensión entre Santa Cruz y la Sierra. Sin embargo, siempre recuperando los elementos positivos y negativos, después de siglos de la llegada del mundo occidental a América Latina, al mismo tiempo el despertar político de los pueblos indígenas nos hace asistir a una profundización de las democracias latinoamericanas.
que habituadas a las dictaduras a nivel global, hoy también son en parte capaces de administrar